ustedes, Diego Martínez. Y ya estamos de regreso. Te estaba contando que se viene una semana no solamente en materia educativa, por lo relevante que va a ser, porque el viernes comienza con todo el periodo educativo 2024, donde nos hace recordar lo importante que es el hablar Sinón Yopara en guaraní. Y hoy hemos invitado a un entrevistado de lujo, de peso, que conoce mucho del idioma guaraní, que sabe porque escribe, porque habla, porque es carismático, porque está en las redes sociales. Tienen que buscarlo en el Facebook principalmente. Hace interesantes publicaciones, ni qué decir sus investigaciones. Uno de esos, quién sabe cuántos libros, ya tiene una montaña de publicaciones en materia. Miren lo que es esto, una belleza realmente. Gente de Facebook, tienen que darle me gusta a esto, realmente está hermosísimo. La gente que nos ve también a través de la app, por favor, miren lo que es. Ya, obviamente aparece su nombre ahí. David Galeano, bienvenido a Dismar Radio TV. Qué gusto que nos acompañes en el programa Matiné. Qué elegante también. Se vino con la señora y todo. ¿Cómo estás, profe? Un placer, Diego. Un saludo cordial a toda la audiencia. Muy contento de compartir el programa contigo y sobre todas las cosas de poder hablar de un tema que yo sé que te apasiona y a mucha gente también siempre le llama la atención. Mirá, profe, si vos querés compartir, o la gente está también en Facebook, estamos en nuestro sitio oficial de Dismar Radio TV, oficial para quien quiera entrar y compartir, porque yo sé que el profe es muy querido en las redes sociales y ni qué decir, muy respetado por todo lo que produce, por todo lo que enseña, porque el profe es también docente, aunque decir docente me parece, y con todo respeto te lo digo, me parece que te queda corto. Yo creo que sos un maestro. Y te lo dije siempre, profe, te lo digo en el canal, te lo digo acá en la radio, y así que bienvenido primero. Estaba diciendo, profe, que esta semana va a ser clave porque estamos iniciando las clases. Y con ello una serie de ilusiones, mochilas cargadas de esperanza. Profe, una de las fechas claves de la semana es este 21 de febrero. Así mismo. Que es el Día Internacional de la Lengua Materna. Así mismo. ¿Qué reflexión te merece ese día, profe? Y en nuestro caso, sobre todo acá en el Paraguay, el tema de la lengua, no solamente de la lengua, sino de las lenguas, sí, porque son varias. Nosotros estamos más acostumbrados a veces al tema del castellano y el guaraní, pero no tenemos que perder de vista que además tenemos las lenguas que pertenecen a los pueblos indígenas. Estamos hablando de 20 etnias que mantienen sus respectivos idiomas. Algunos de esos idiomas están en una situación de riesgo. Allí es donde entra esa cuestión del Día Internacional de la Lengua Materna, porque para que tengas una idea y que la gente que nos está viendo, nos está escuchando también sepan, es que nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de una lengua que se habla en el Chaco, sí, pertenece a la etnia Huaná. Los Huaná son en cantidad aproximadamente unas 300 o 400 personas. Pero cosa de no creer es que el idioma, la lengua Huaná, hoy día es hablada solamente por 3 mujeres. Tres últimas mujeres. Lo más triste de esto es que estamos al borde de una circunstancia funesta, bastante complicada, que prácticamente no tiene, como desearíamos todos, una especie de final feliz hacia adelante. Y es poco o casi nada lo que se hizo en materia de rescate. Sí. Es decir, hoy tenemos esa triste circunstancia de que varias de estas lenguas indígenas corren el riesgo no solamente de desaparecer a través de sus habitantes, sino que de desaparecer culturalmente. Al no existir trabajos de investigación, programas para la difusión. Los niños que hoy pertenecen a esa etnia hablan castellano, incluso hablan guaraní y hasta hablan alemán. Profe, a ver, no sé cuál será el término, pero te lo voy a decir para que me entiendas. Sí. En ese pueblo, en esa comunidad, sí, lo que yo le llamo yopara, una mezcla del castellano con el guaraní, con esa lengua no hay gente que hable el yopara, pero con esa lengua. Con esa lengua ya no, porque son solamente 3 últimas mujeres. Y se dio el caso tan particular de que un investigador, lastimosamente ya también fallecido, un norteamericano, sí, el profesor Shawn Nicholas Ginan,
fue en su momento contratado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas para hacer el rescate de esa lengua. Finalmente, de todo el trabajo que él hizo, casi por espacio de 2 o 3 años, el resultado fue que solamente encontró a 4 mujeres antes de la pandemia. Híjole. Y después de la pandemia, de esas 4 mujeres, falleció una y quedaron 3. Y el peor problema es que ellas hablan y no hay ninguna forma de poder, en este caso, por ejemplo, darle difusión a eso, porque nunca jamás nadie rescató la lengua. Sí. En síntesis, nosotros estamos ante esa circunstancia bastante, yo decía, comprometida por el hecho de que es un triste final el que se viene, ¿verdad? Qué bárbaro. Y así como eso ocurre con muchos otros casos. Probablemente la cuestión tuya apuntó más al tema del guaraní, pero para nuestra satisfacción, Diego, el guaraní está en una situación muy, pero muy buena, interesante. Increíblemente en el Paraguay, pese a todo lo que se hizo para, de alguna manera, eliminar en un primer momento, desprestigiar, discriminar al guaraní, pese a todo eso, hoy tenemos 70% del Paraguay que habla y entiende guaraní. Qué bárbaro. Es una cifra importante. Claro. En un país donde poco o nada se hizo hasta, para que tengas así el dato bien preciso, en 1994, estamos hablando de 30 años, Sí. cuando el guaraní empieza a ser enseñado como corresponde en las instituciones educativas. Entra al primer grado y finalmente después llega al tercer ciclo de la media. Antes de eso, el guaraní solamente se enseñaba en algunos colegios y era solamente también en el año 1987, hasta el momento en que empezó la reforma educativa, era el primero, segundo y tercero de lo que anteriormente era el curso básico de la secundaria. Y mucho tiempo antes de eso, nosotros solamente teníamos guaraní a nivel de un profesorado y una licenciatura, ¿verdad? Profe, para volver un poco con el caso de estas 3 mujeres que mencionaste, Sí. yo no sé si es tarde ya, Sí. porque estabas casi avisorando un futuro no muy favorable Claro, claro. En ese tema, digo, ¿verdad? Sí. No hay manera de destinar un determinado presupuesto para que se pudiera tener a mujeres y hombres que puedan aprender esa lengua de tal modo a revivirla, o eso cuesta muchísimo. En realidad, yo creo que se puede, todo es posible. El grave problema con respecto al guaná es que el guaná tiene algo parecido al guaraní, y te explico de esta manera. Cuando nosotros hablamos guaraní y la mujer, por ejemplo la mamá, se refiere a su hijo o a su hija, tiene un vocabulario que solamente usa la mujer, dice shemenbui. Y va a decir shemenbui cuimba si es varón y shemenbui cuñá si es mujer. Sí. ¿Qué pasa con el guaraní? En el guaraní, con los varones, perdón. ¿Qué pasa con los varones? Que también tienen un vocabulario los varones en guaraní, y el varón no dice shemenbui. Al varón le dice shiraí y a la hija le dice shirayi. Sí. Bueno, ¿qué pasó con el guaná? Del guaná solamente se rescató ya el vocabulario de las mujeres. Ya se perdió, por ejemplo, el vocabulario de los varones. Ya nadie habla ese vocabulario, ese idioma, guaná, incluido con el vocabulario de los varones. A donde la siguiente parte de eso que tendría que haber sido, ya tendría que haber sido y tendría que ser en este momento esa política que vos planteás, porque esta es una política que se tiene que desarrollar. El problema es que no existen los rubros para esto. Fíjate vos que tenemos una Secretaría de Políticas Lingüísticas que en su mejor momento llegó a tener un presupuesto de 7.000 millones de guaraníes. Sí. Un poco, casi Para un todo el millón. año. Para todo el año y para 50.000 cosas, ¿verdad? Comparada eso con algún ministerio y otras instituciones, y la cifra es tremendamente ínfima. Bueno, ¿qué pasó? Que ahora, recientemente, se intentó inclusive anular la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y cuando todas las instituciones que estamos vinculados al tema de los idiomas para hoy nos pronunciamos, al final se mantuvo. Pero, ¿dónde está el problema? Que de 7.000 apenas le quedaron a 4.000 millones de guaraníes, que es lo que el rubro que desarrolla o se le asigna a una dirección general en cualquier ministerio. Sí. Entonces, con ese capital es prácticamente imposible hacer un trabajo como este. Porque yo me imagino, profe, no sé si es el camino, alguna filmación para que Sí. se pueda quedar, porque en algún momento todos nos vamos a ir, profe, de la Tierra, Así pero es. tiene que quedar un registro.
Y la mejor manera, se me ocurre, mira que yo no soy ningún especialista en este tema de rescatar la cuestión sonora y los idiomas, pero me imagino que con alguna filmación en determinado tiempo puede ayudar. Por supuesto, claro que sí. Justamente de eso se trata, porque dos formas existen para darle vida a una lengua. Una de ellas es la difusión. Y para la difusión, por ejemplo, se requiere que los niños en las escuelas, estos niños guaná, aprendan el idioma en la escuela. Sí. Así como hoy en día los niños van y pueden aprender castellano y guaraní en las escuelas y colegios, en el caso de ellos mínimamente tendría que ser castellano-guaná, cosa que no tienen hoy. Entonces, a partir de eso, ese primer escenario que te estoy planteando de formar docentes y difundir la lengua a través de la educación, en este momento no tenemos y sin que sea una imposibilidad, es algo que va a requerir un tiempito, ¿verdad? Formar docentes y aplicar, crear libros en base a lo que vos estabas diciendo, hacer un registro de la lengua. Por el otro lado, creo que una opción interesante es rescatar los cantos. Ellos tienen sus poemas, tienen sus cuentos, ellos cuentan de cómo se formó el mundo, de por qué existe esta planta, por qué existe esta ave. Bueno, y todo eso, eso se puede rescatar. Y hacerle escuchar a la gente y va a ocurrir lo que dijiste, no se va a perder por lo menos una parte significativa de la lengua. Profe, ¿y en qué comunidad están ellas? Ellos están, si nosotros nos ubicamos, están a la altura de Concepción, sí. Del lado del Chaco. Para tener una idea más precisa, interesante el planteamiento que hiciste con el tema del Día Internacional de la Lengua Materna y un poco la dirección que le estamos dando. Por el hecho que te decía, normalmente nosotros más importancia le damos al castellano y al guaraní. Sí. En este momento estamos apuntando al otro lado. ¿Por qué? En Paraguay las lenguas indígenas están, y las comunidades indígenas, si nosotros contabilizamos, vamos a encontrar acá en la región oriental a comunidades indígenas que hablan guaraní, preferentemente. Hay algunas que están entrando del Chaco, pero el territorio de la región oriental siempre fue guaraní. Y para que tengas una idea, allá en la zona de la Mambay, sí. Pedro Juan, Bellavista Norte, Capitán Bado, en fin, ese es el territorio de los Paín Tabitená, que estuvieron muy, muy de moda cuando se produjo el secuestro del ex vicepresidente Denis, que tanto se los mencionó a ellos allá. Bueno, ellos están allí, ellos son guaraní, en promedio son unas 15.000 personas. Luego desde Concepción, San Pedro, Canindeyú, Guairaca, Azapá, Itapúa, Alto Paraná inclusive, y el lado argentino, Misiones Argentinas, están los Umbigá guaraní, que también hablan guaraní. Ellos son 15.000. Sí. En la costa del Paraná, allí donde está Alto Paraná, Canindeyú, ese es el territorio de los Abá guaraní. Estos Abá guaraní también son 15.000 aproximadamente. Y hay una etnia guaraní en la región oriental que está ya en un proceso también de reducción. Tienen aproximadamente 900 últimos habitantes y son los famosos Aché. Y la gente le dice también Guayaquí, Aché Guayaquí. Sí. Bueno, esas son las 4 etnias que están en la región oriental, todas de habla guaraní. Pasamos al Chaco y vamos a encontrar a un grupo de familias lingüísticas, se le dice, que se denomina Mascoy. Y allí vamos a encontrar, allí frente a lo que te decía, desde Vallemí, en la zona del Chaco, Puerto Casado, bajando hacia Concepción, esta parte de San Pedro, vamos a encontrarle a los Guaná, Angaité y Sanapaná, todas en un promedio de aproximadamente 300 a 400 últimas personas que componen esas etnias, que si ya comparamos los 15.000 Brigada, 15.000 Paín, 15.000 Abá guaraní, ya es una cifra importante la diferencia. ¿Quiénes más están allí? Los Toba, Tobacón, y por último nosotros vamos a encontrar también a los llamados lenguas, hoy en día se le dice Enlet, también en la zona del Chaco. Ya son grupos que probablemente tienen entre 1.500 y 2.000 habitantes, ¿verdad? Esos están en el Chaco del lado del río Paraguay, apuntando hacia el río Paraguay, del Chaco, desde Concepción hasta más o menos la altura de Asunción. Ahora, sobre el Pilcomayo, nosotros vamos a encontrar a otras etnias. Por ejemplo, están los Macá. Los Macá que en gran cantidad ya se mudaron a Mariano Roque Alonso, que probablemente es ubicar el barrio Universo, donde ellos viven hace mucho tiempo. Sí. Y donde una parte muy importante del 100%, un 75% se mudó allí. 25% quedó en la zona de allí, cerquita de lo que sería para nosotros Chaco. Y
Puerto Falcón, General Brugués. Ese es el sector de los Macá. Y estos que se mudaron acá, en 30 años más o menos, y un poco más de haberse mudado, se aculturaron, dejaron de ser Macá. O sea, por su fisonomía, vos le vas a mirar el rostro y vas a decir, este es Macá. Sí. Pero culturalmente ellos ya no tienen ya su religión, perdieron su religión, su idioma prácticamente ya no hablan. Ahora has escuchado del famoso cacique Andrés Chemey, que lastimosamente falleció. Él era más o menos el último patriarca el que existía allí en la comunidad, que entraba a las clases, le hablaba a los mitaí en Macá, les recordaba su historia. Falleció él y prácticamente quedaron sin cabeza. Sí. Bueno, ¿quiénes más están? Estos Macá, presidente, son un promedio de 2.000 personas. Bueno, un poco más, siguiendo el río Pilcomayo en la mitad del Chaco, desde la costa del Pilcomayo hacia Mariscal están los Nivaclé, llamados también Chulupí. Esta es una etnia numerosa. Ellos son casi 15.000. Una buena cantidad. Una buena cantidad, y sobre ellos hay muchos trabajos ya de investigación hechos. Entre ellos está el padre Selwich, está, por ejemplo, una serie de trabajos que hizo Miguel Chacesardi, el padre Sanardini, que son personas que han estudiado, y tenemos gramáticas, tenemos diccionarios, en fin, de Nivaclé. Y finalmente allí en la frontera misma donde se encuentran Argentina, Paraguay y Bolivia, allí está una última comunidad también muy pequeña, reducida a 300 personas, los Manjui. Llamados también Xoroti con el acento boliviano, y para nosotros sería Xorotí. Sí. Bueno, ese es un grupo que está allá en el extremo, prácticamente en el medio de la nada. Y si del lado del Pilcomayo y de la costa del río Paraguay vamos al norte, ahí en la zona del Pantanal, vamos a encontrar a la familia conocida con el nombre de chamacocos, que ellos se han atomizado, lastimosamente ya allí por efecto de la invasión religiosa, por un lado, despiadada, de la invasión político-partidaria, hicieron que ellos se dividieran. Hoy están los tomarajos, vivitosos y sir. Sí. Y los chamacocos propiamente. Y luego ya en la parte central y hacia la frontera con Bolivia están los famosos ayoreos, o llamados también pitayobay, son los famosos indios moros o ayoreos, ¿verdad? Ese es el mapa de las etnias, y cuando digo etnias son como repúblicas. Espectacular, profeta. Y allí detrás de eso cada una con su lengua. Me encanta esta exposición porque nos vas detallando punto por punto en dónde quedan estas comunidades. Por ahí me desprendo de lo que estás mencionando, pero para entender más el contexto, profe. Cuando pasamos por la terminal de ómnibus, cuando pasamos por frente al Club Libertad, Artigas, cuando pasamos por la zona de este hotel de la Conmebol en Luque, solemos ver a niñas indígenas o a los caciques, que creo que son los caciques que están muchos alcoholizados. ¿Estos indígenas son de qué comunidad? Bueno, allí hay una diversidad. Están, por ejemplo, muchos de ellos son de la etnia guaraní, son guaraní hablantes, son de la zona de Caaguazú, muchos de ellos son Brigá, otros de ellos son Abá guaraní, son Aché guayaquí, y otros que son de la zona del Chaco, están, por ejemplo, varios de ellos que son Macá. Lo peor de la presencia de ellos acá es el no ser atendidos. Eso hizo y hace que ellos permanezcan en condiciones infrahumanas, y al no tener que comer y otras cosas, ya fácilmente caen con el tema de la droga. Sí. O la cola zapatero. Cola zapatero, el chefi, un desastre. El tema del alcohol, obviamente, en tiempos de frío, al no tener ni siquiera ropa, le bajan con todo. ¿Qué le bajan, profe? ¿Caña? Sí, caña, directamente, lo más baratito que hay por allí. Y ni hablemos del caso de las mujeres y de los niños que están prostituidos. Eso te iba a decir, pero a mí una de las cosas que más me duele de la comunidad indígena que viene a Asunción es que yo veo niñas de 12 a 15 años que se están prostituyendo. Y me dan asco esos tipos que levantan en camionetas lindas a las niñas indígenas. Me da rabia también esos caciques. No voy a justificarlo porque entiendo que las están empujando a hacer eso mientras están tomando su caña estos caciques que vienen a Asunción. No quiero generalizar, pero los puntuales, digo. Y me da tanta rabia ese cacique que empuja a la niña indígena, y me da asco y rabia el tipo que en su camioneta levanta a una niña indígena. Es tremendo, Diego, sin ninguna duda, la situación que estás planteando, y forma parte de una realidad a la que hasta ahora el Estado le dio la espalda. Eso hace rato tenía que haber sido atendido. ¿Cuál fue la respuesta? Y yo creo que todos
los que nos ven, nos están siguiendo, van a recordar que cuando comenzaron a venir, el Estado reaccionó y comenzó a ponerle portones y poner rejas en todas las plazas, y con eso era decir, bueno, no van a entrar acá. Pero se solucionó el problema, no. Se lo mandó a todos al Rey 14. Y estuvieron allí tirados y nadie les dio nada. Mucha gente, incluido nosotros, instituciones, llevábamos algunas cosas para que coman, pero nunca se solucionó su problema. Sí. Lo triste también de esto, Diego, es que ellos son arreados en tiempos de elecciones, ¿verdad? Tal cual. Y entonces se les trae, se les hace un montón de promesas y al final sin el pan y sin la torta, ¿verdad? Sí. Y ese drama que ellos pasan tiene una solución que puede en este caso significar no el final feliz de la historia, pero puede significar para muchos de ellos mejores condiciones de vida. El caso, por ejemplo, de la concesión de los territorios. Una cosa que probablemente todos sabemos es que, no quiero decir a diario, pero sí, casi en el mes un caso vamos a tener de expulsión de los indígenas de sus tierras ancestrales. Qué bárbaro. Que están siendo ocupadas por grandes terratenientes, paraguayos, brasileños, que sin piedad los echan a balazos. Sí. Y ese es un hecho que hasta ahora no se atendió. Nosotros queremos solucionar el problema de los pueblos indígenas, en gran medida vamos a hacerlo si es que atendemos esa realidad, darles sus tierras. Ellos en muchos casos, Diego, te comento porque conozco la situación, no quieren el asistencialismo. Obviamente esto que estamos hablando por acá ya se hicieron profesionales para eso, pero estamos hablando de los que todavía mantienen sus tradiciones y su cultura, y ellos lo que necesitan es una palanca donde, por ejemplo, nosotros les ayudemos a vender su producto. La misma cosa que nuestros compatriotas campesinos. ¿Qué es lo que busca? Produjo banana. Sí. Y necesitamos mercado donde vender. ¿Y qué necesitamos mercado donde vender? Ellos también tienen su producción. Y sería tan interesante que el Estado genere esos espacios para que ellos puedan vender lo que producen. Tal cual. ¿Verdad? Profe, mira, la gente se está enganchando y agradezco muchísimo a la gente de Facebook y nuestra app que están enviando preguntas, también palabras de admiración hacia tu persona. Para la gente que nos ve por la app o Facebook, quiero contarles que David Galeano está con nosotros. David Galeano es un docente, profesor, doctor, es un doctor, ni qué decir, escritor e investigador. De lujo nuestro entrevistado esta tarde. Profe, y nos escribe, por ejemplo, con relación a lo que estamos hablando, porque son muchas palabras de admiración, pero quiero enfocarme en una consulta que te están haciendo. ¿Cómo no? Y después ir un poco a la pausa musical. Dice Elena, gracias Elena por el mensaje, qué invitado tan distinguido. Una pregunta al profesor Galeano. ¿Considera que el idioma guaraní sigue siendo discriminado? Pregunta Elena. Sí, todavía. Yo creo que pasó en realidad de un proceso más complicado a una situación mejor. Yo dije hace rato, estamos mejorando. Si alguien me dice darle una calificación con respecto a la discriminación, lo positivo estaría probablemente entre 8 o 9 puntos de 10. Falta todavía 1 o 2 puntos para que digamos, bueno, hoy el guaraní es respetado por todos. Todavía tenemos espacios, todavía hay ciertos lugares donde la gente no ve esto con buenos ojos. Todavía hay papás, hay mamás que, inclusive una cosa notable, de cómo tan intensamente se metió esa discriminación, esa negación del guaraní en la conciencia de la gente, que hay papás y mamás que son guaraní hablantes y que van a la escuela, ahora en estos tiempos en que están empezando las clases, y le piden a la profesora en guaraní, Senda hipotai será y senda hipotai será allí, senda hipotai se me envió, oye, es guaraní, es que soy castellano. Qué bárbaro. Eso viene de dónde, Diego, de todo ese proceso que ya ese papá o esa mamá sufrió, porque a él se le retó, guarango cuando menos, indio, más guaraní, después campesino, guaraní. Segundo, si es que no fue eso, fueron los castigos. Esos papás fueron castigados, se quedaron detrás de la puerta, castigados en la sala de clase, tuvieron que recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Muchos fueron los que se arrodillaron por hablar guaraní, a otros se les pegó por la boca. El yurupeté que nosotros conocemos diferente al tobapeté. El tobapeté, el golpe en la cara, el yurupeté era para el que hablaba guaraní, el yurupeté, llegamos a guaraní. Y bueno, eso todavía nosotros tenemos. Por eso, y esto sin ánimo a lagarta hoy acá a dismar
Diego, pero un espacio como este, con tanta gente que nos sigue y que puedan ellos escuchar la otra campana, que no digo que esta es la única ni Claro. la verdadera, pero que por lo menos puedan entender parte de ese proceso histórico. La persecución del guaraní se dio ya en tiempos de la colonia por parte de los propios españoles. Tal cual. Pero la persecución más terrorífica viene en tiempos de la guerra 70 y la posguerra, cuando se prohíbe el uso del guaraní. Entonces es como que está todavía jerarquizado en Paraguay el castellano por encima del guaraní. Por el contexto que estás contando, más que nada. Sí. Te doy una referencia. A más de una persona vos ayer se les va a preguntar si habla guaraní. Y te va a decir, no, yo no hablo guaraní, hace terreno guaraní, yo hablo yopará nomás. Sí. Yo hablo yopará. Y ese hecho de no admitir que hablamos guaraní ya es todavía parte de ese proceso de discriminación, intento de eliminar guaraní. Porque con ese mismo criterio que la gente dice, yo no hablo guaraní, hablo yopará, si somos justos y escuchamos a la gente cuando habla castellano, el castellano que hablamos yopará. Sí. ¿Quién en Paraguay, hoy estaba diciendo en un discurso, yo le decía a la gente, si alguien acá es capaz de decirme que hoy, ayer o en la semana no dijo venina o andátena o contálena, Sí. y eso es yopará, porque nada es guaraní, es yuna, arena, yapona. Pero nadie ve el yopará en castellano. Cuando yo digo vení, que andate, que contarle, que ¿qué es guaraní? Es yu, queré, que yapoque. Tal cual. O juntamos los dos y decimos que nada, decirle que nada, llamarle que nada, contarle que nada. Ahora, la gente dice que eso es castellano. Y el guaraní, no, el guaraní es yopará. Ya negamos inclusive la propia palabra. Es como un proceso sistemático, malicioso, que desde hace mucho tiempo se viene aplicando con el propósito de dejar de lado el guaraní. Sin embargo, vuelvo a repetir, hemos mejorado mucho. De 10 puntos, yo le sigo dando en este momento 8 puntos al guaraní en su situación positiva. Profe, para irnos ya a la música, Sí. te cuento que nos escribe Claudia Osaba. Ella nos dice, qué tristeza tan grande que les prohíban hablar en guaraní. Saludos desde Colombia, nos dice ella. Qué lindo. Un placer para Claudia. Claudia. Claudia, y decirle a Claudia que entre por lo menos he consultado con tanta gente, Diego y Claudia y amigos que nos están siguiendo, tanta gente con lingüistas, con historiadores de cualquier lugar del mundo, y hasta ahora no hay un caso parecido al guaraní donde el hablante haya sido tan perseguido como con Sí. el guaraní. Tal cual. No existe. La persona que por hablar inglés nunca se le pegó por la boca, nunca se le hizo arrodillar. El que habló castellano tampoco, el que habló francés tampoco. Acá se dio ese caso y todavía tenemos Profe, resabios. Para irnos a la música, pero Sí. quiero dejar picando acá. Mira, la gente está enviando justamente, mira lo que es, profe, te envían un saludo en guaraní para aquellos que conocen perfectamente. Veo que dice guaraní jurídico, Sí, sí. de Coyoyá guaraní. Te van enviando mensajes, profe. Un saludo al profesor Mario Pavetti. Él es profesor de la Facultad de Derecho y tiene la cátedra guaraní jurídico. Yo tuve un profesor también de nombre Pavetti, pero Ricardo Pavetti. Ricardo, el de decano de filosofía. Sí, fue mi profe. ¿Son conozco. familiares? Y entiendo que sí, los Pavetti son pocos. Mira, un poco, sí, un buen docente también a propósito. Profe, para dejar picando la pelota, va enviando más mensajes Claudia desde Colombia. Muchas gracias realmente. Gracias por leer mi mensaje, dice. Ah, bueno. Está atenta, ella desde Colombia. Te quería preguntar, el guaraní, pero entrando al mundo marketinero, Sí. entrando al mundo televisivo, radial, incluso en la vida social de la clase alta. ¿Cómo lo ves? Pero contame después de la ¿Cómo? música, ¿te parece? Quédense con nosotros, gente de Facebook, gente de la app. Estamos hoy con un grande del idioma guaraní en nuestro país, recordando lo que se viene para esta semana en cuanto a la lengua materna. David Galeano, doctor, un gran escritor e investigador. Un lujo esta tarde con nosotros. Quédense porque tenemos más a la vuelta de la música. El nuevo aire está en línea. Una forma diferente de llegar a ti. Con ustedes, Diego Martínez. Esta es una tarde fabulosa, tenemos un invitado de lujo, no solo un docente, un maestro del idioma guaraní, escritor, investigador, David Galeano nos acompaña. Estábamos hablando mientras escuchábamos las canciones, profe. David, para la gente que está por Facebook mirando, tanto por nuestra app también, para ir repasando algunas cosas. Gracias de vuelta, profe, por acompañarnos. Quiero reiterarte la pregunta. Profe, el idioma guaraní, en los comerciales, en los medios de comunicación, en la vida marketinera, en las redes sociales, en la vida musical, en ese movimiento hoy 2024, ¿cómo lo ves al idioma guaraní? Muy bien posicionado, muy bien posicionado. Yo creo que poniendo así casos concretos,
En la pausa estábamos hablando de muchos grupos musicales, cantantes hoy, muy conocidos ellos, que cantan en guaraní. Uno puede ir a muchos lugares. Últimamente tuvimos un enorme festival ahora en San Bernardino con música paraguaya y canciones en guaraní, ¿verdad? Sí. Si nosotros miramos el año pasado, uno de los canales hizo un boom con el tema de esta serie sobre Marilina, ¿verdad? Cierto. Todo el mundo vio en guaraní, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que siempre faltó fue esa especie de estímulo para que la propia gente que produce comience a hurgar allí. Perdón que te interrumpa, te voy a citar un caso muy doloroso porque murió Vita Aranda allí. Pero ¿te acordás del festival Yaumina Fest? Yaumina, claro. Yaumina. Ya con nombre en guaraní. Ya con nombre en guaraní. Por eso, es que si no hubiera sido justamente rentable o marketinero, pues nadie se va a acordar del guaraní. No se hubiera acordado y nadie se va a acordar ahora. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, marcas tan importantes, transnacionales, que hacen propaganda guaraní. Yo creo que una empresa como Coca-Cola no hace propaganda guaraní para decir vamos a llevarle a los mitad y paraguayos. Ellos hacen propaganda guaraní porque meten plata, ¿verdad? Sí. Y así como esa, nosotros vamos a ver otra que le ponen la M y al lado te dicen Baeshaba, ¿verdad? Que es una marca de hamburguesa. Y si no hubiera sido un idioma interesante, un idioma que tenga esa capacidad en materia de marketing de vender algo, nunca jamás se hubiera hecho ningún tipo de intento. Podemos mirar y vamos a encontrar que hay ya una importante producción en el ámbito cinematográfico, en el ámbito documental. Sí. A mí me llaman poderosamente, vos que sos periodista y haces periodismo, no pasa un noticiero. Yo hago zapping, Sí. ambos asá, mañana Pepe, ando amor, ¿verdad? Y en una de esas me llama la atención, no pasa un noticiero en ninguno de los canales sin que alguien hable el guaraní. Tal cual. Un entrevistado. Cierto. Un día el periodista, todo el mundo está tratando de atender a su entrevistado guaraní. Es más, creo que casi como una obligación profesional y moral para cualquier comunicador o el que hace periodismo, ya sea para la pantalla, para la radio, para las redes, si va a pisar el mercado 4, si va a pisar el mercado central de Abastos, si se va a ir a la Chacarita, a un barrio populoso, a lugares de la clase media para abajo. Por ahí me estoy equivocando en la percepción, pero es como una obligación moral que tiene que tener el comunicador de hablar en guaraní. Claro. Expresiones en guaraní, en yopará en todo caso, si quieres utilizar ese término, pero tiene que manejar esa herramienta comunicativa, porque si no hay una barrera entre la persona de la Chacarita, de los Bañados, del Mercado 4, del Abasto, hay una barrera si solo maneja el castellano. Claro, de hecho allí no se va a producir la comunicación, ¿verdad? Para nada, porque esa persona no va a entender, o en todo caso, mal entendiendo la pregunta, puede dar una respuesta equivocada. Cierto. Por eso es una cuestión fundamental en materia profesional. Se va a dar con un médico, que una mamá va acá al hospital de clínicas, o va, qué sé yo, al San Pablo, o va a Barrio Obrero y llega y dice, se me voy a Cambirullere. Esa mamá no sabe cómo diablos se dice Cambirullere en castellano. Ella dice, no sabe que es gastroenteritis, por ejemplo, para un médico. O va a decir, por ejemplo, famoso el caso de los geos. Nadie dice hidrocefalia. Cierto. Si una mamá llegase a decir, mi hijo tiene hidrocefalia, en el fin del mundo eso. Sí. ¿Verdad? Acá mitad tiene ojeo, o yejarú, dice la gente. Sí. Es decir, por ejemplo, labio leporino, una cosa interminable la palabra. Acá la gente dice te embebó. Sí. Fulano se embebó. Bueno, es decir, hasta yo decimos, ¿verdad? Hasta cuando tenemos el orzuelo, ¿verdad? Tope pireco, es más fácil. Tal cual. Nosotros, por ejemplo, infaltable acá salimos, Diego, a la tarde, a la mañana, vamos a encontrar acá a la media cuadra, allá en la esquina, gente que vende pojaronza. Cierto. ¿Verdad? Tiene nombre guaraní. Te pedí tereret, el nombre guaraní. Tal cual. La gente está, hasta cuando compras chipá ya tiene un nombre guaraní. Es decir, casi estamos obligados a usar, inclusive sin querer a veces, pero todo el mundo usa. Va a comer vellú, va a llegar el día de, cuando festejamos el 1 de octubre, el día de Yopará, ¿verdad? Y le encajamos Yopará. Tenemos nosotros el carrulín, caña ruda, limón, todo eso permanece vivo en el ámbito nacional. No es una cuestión que como en otros lugares vos tenés que ir a una especie de reserva, entrar acá en esta ciudad, acá están los últimos que hablan la lengua. No, acá vos hablas en cualquier lado. Profe, vos sabés que la otra vez estaba pasando por frente a un conocido restaurante, así, a simple vista parece la clase alta, sí. Pero su cartel decía, es asab. Es asab, allí está. Bueno, y eso es parte de lo que todos tenemos que hacer. Y no nos cuesta nada. ¿Qué es lo que hoy se puede percibir, Diego? Como que nos estamos de a poquito abriendo un poco más.
estamos dejando que caiga el velo que cubría nuestros ojos. Tal cual. Y estamos observando algo que no tiene nada de malo, porque un tiempo atrás el guaraní era el cuculele. ¿Ah? Iba a ir a Peón de Pori. Y hoy en día es una cosa apreciada, se enseña en la Sorbona, Sí. en París, se enseña en Alemania, en varias universidades. Ayer estaba en una entrevista con una persona allá en Alemania hablando de guaraní. Se enseña en España, acá nuestros vecinos, en Argentina. Cuánta gente que hoy nos está siguiendo allí por Facebook. Tenemos amigos que están en Corrientes, allí el Cunumí, que ya se hace llamar en guaraní, Jorge Román Gómez, él promueve el guaraní allá. Tal cual. Vamos a encontrar en Buenos Aires, en la UBA, en la Universidad de Rosario, acá en la Universidad Nacional de Jujuy dan clases de guaraní, en la Universidad del Nordeste, en la Universidad Nacional de Misiones Argentina, en la USPI de San Pablo, acá en la famosa la universidad que nosotros tenemos acá al cruzar al otro lado de Paraná. Nosotros vamos a encontrarla en la Universidad de la Integración Latinoamericana, ¿verdad? Y así como eso, en Dourados, en Bolivia, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, son guaraní hablantes. Uruguay tiene nombre guaraní. Así es que el guaraní está vivo. Sí, el guaraní no es un elemento de museo que uno tiene que ir a visitar y decir, acá está el guaraní, no, está en casa. Nosotros seguimos hablando, Diego. Profe, para ir despidiéndote, agradeciendo una vez más tu tiempo, quiero cambiarte de tema, pero con un elemento que forma parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, yo estoy tomando. Sí. Se llega el tereré y estamos en Fernando La Mora, que prácticamente es su capital. ¿Qué reflexión te genera el tereré, profe? Si bien en la pandemia entró aquella cuestión de no compartir por el virus, etcétera, etcétera, el tereré en su día, para vos, profe, ¿qué sensación te genera como un elemento de compartir en familia, hasta a veces con los compañeros, y como elemento para poder seguir dialogando sobre temas de interés que tenemos en nuestro entorno? El tereré que se aproxima a su fecha. El último sábado de febrero, por ley de la Nación, es el Día Nacional del Tereré. Y eso tiene que ver con un periodista como vos, que en vida fue Mario García Ciani. Él trabajó acá en Noticias del Diario, después dejó y se fue a parar a Itaquirí, sí, como director de cultura. Y allí él crea el Festival del Tereré, la última semana de febrero de cada año, jueves, viernes y sábado. Y entonces entra en contacto con un legislador, Dionisio Ortega, que es acá de Partido Fernando. Liberal. Sí, de Fernando. Y él presenta el proyecto, en el 2012 se aprueba. Coincidente con la última noche del Festival del Tereré, el último sábado terminaba ese festival y ese sábado se declaró Día Nacional del Tereré. ¿Qué pasó últimamente? La Municipalidad de Fernando La Mora dispuso que Fernando La Mora sea la capital del tereré. Y te cuento que el sábado que viene, el 24, que también es el Día de la Mujer, el 24 en la plaza que está acá cerquita, 28 sí, de febrero, se va a hacer el festejo del Día del Tereré en la ciudad de Fernando La Mora. Qué interesante, profe. Profe, para despedirte ya, Elena nos envía un último dato. Una serie argentina llamada Nada tuvo participación paraguaya, hasta Robert De Niro aprendió algo de nuestro idioma. Sí, sí. Allí está Marc Anthony, Robert De Niro, podemos buscarle, Joan Manuel Serrat cantando guaraní a guaraní, ¿verdad? Es decir, es tan grande el idioma guaraní, tenemos que sentirnos tan orgullosos por el idioma que tenemos, un idioma sufrido, pero que también se identifica mucho con lo que somos. El Paraguay es un país de gente muy sufrida, pasamos 2 terribles guerras, increíble el haber sobrevivido, 10% quedó del Paraguay, sí, las residentas paraguayas, las mujeres a las que Francisco siempre recuerda, la mujer más gloriosa de América, levantaron el Real Paraguay. Y esas madres hablaban guaraní y sus hijos volvieron a hablar guaraní, Diego. Interesante. Y de allí viene esa famosa expresión que yo le digo a todos, y no en balde se dice que la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa con el Papa. Yo digo, acá la gente es cuñá Piapuy, cuñá Barete, cuñá Guaraní, cuñá Paraguay. Esa. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Te reitero que para mí es una entrevista de lujo esta, porque creo que vos sos uno de los hombres que han escrito, ha investigado y sigue estudiando acerca del idioma guaraní. Y para la gente que nos está mirando, esta es una de sus obras. ¿Cuántas tenés publicadas hasta hoy día, profe? Son 20 publicaciones, aparte de artículos en revistas y en otros medios también. Así que quiero invitarles a que sigan leyendo, adquiriendo todas las obras del profesor David Galeano,
un hombre con todas las letras que realmente ha hecho honor a su vida enseñando y escribiendo sobre el idioma guaraní. Y realmente fue un gustazo escucharte, profe. Espero verte en la semana nuevamente. ¿Alguna última reflexión, profe, para despedirte? Y sobre todo felicitarte a vos, acá a nuestros amigos que están trabajando en Dismar. Acá está Jennifer, David, Juan José. Mi tocayo. Sí. Y también a Juan José que me invitó, ¿verdad? Y hablamos y resultamos ser acá vecinos con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Entonces, agradecerles y decirle a la gente que nos sigue que en la casa de esa criaturita le hablemos guaraní. Yaemina Yegra, Eyu, Eguapú, Yacarú, así vamos a ayudar a promocionar el guaraní. Tal cual, profe. Hay que abrirnos un poco más y contarle historias en guaraní, hacerle cantar en guaraní. Eso va a ayudar mucho para que esta lengua de la que sentimos tanto orgullo viva mucho tiempo más. De hecho, el guaraní tiene mucha vida hacia adelante todavía, Diego. No está para morir. Gracias, profe. A vos y a la gente que nos está siguiendo también. Gente de Facebook y nuestra app, hoy nos acompañó en Matiné Dismar el gran y querido maestro del idioma guaraní, David Galeano. El nuevo aire está en línea. Una forma diferente de